Entonces, la primera EDO que tenemos hoy es la EDO de Lagrange, que ahora estamos acostumbrados a tener las EDOs en forma normal. En forma normal significa y' igual a una función en la que depende las variables x e y que yo quiero obtener. Tanto la EDO de Lagrange que vamos a ver hoy como la EDO de Clairaut y otro tipo de EDOs cambian un poco esa expresión de la forma normal y no la tengo expresada como y' igual a algo, sino la tengo como y igual a ciertas expresiones en las que ahora interviene la derivada. Es una expresión en la que ahora a lo mejor no soy capaz de despejar de forma explícita la y', pero sí soy capaz de despejar de forma explícita la y, pero en función de su derivada. Entonces, ahora vamos a centrarnos en una EDO del tipo, en lugar de tener y' igual a algo, vamos a tener y igual. Mira, me interesa tener funciones que dependan de la y'. Es decir, voy a tener una expresión f en la que solo aparece la dependencia con respecto a y' y una función g en la que solo aparece la dependencia de la y'. Solo que, hombre, también quiero que haya alguna x. Pues, ¿qué puedes tener? Tú seas capaz de despejar la y como una x por una cierta función que depende únicamente de y' y le sumo una cierta función que depende únicamente de y'. ¿De acuerdo? Pues este tipo de EDO va a recibir el nombre de EDO de Lagrange. Entonces la pregunta ahora sería, vale, no hay ningún tipo de EDO de la que hemos visto, pero en la medida de lo posible, lo que hacemos siempre conforme vamos avanzando en las EDOs que vamos estudiando es ver si la puedo reducir, si puedo ir algún paso hacia atrás y obtener alguna de las EDOs que ya conocemos. Si puedo hacer algo para convertirla en una EDO de variables separables, o en una EDO lineal, o en una EDO homogénea, lo que sea, cosas que yo ya sé estudiar. Con que pueda irme un pasito para atrás y decir, mira, es que acabo de ver la ecuación de Riccati. Ah, bueno, pues la Lagrange hago algo y me la llevo a una Riccati. Perfecto, porque ya se estudia la Riccati. Porque la Riccati le hago un cambio y me lleva a una homogénea. Y la homogénea le hago un cambio y me lleva a una lineal. Y la lineal y al final termina siempre en el principio. Pero bueno, que sepamos ir para atrás, aunque te va a quedar 17 pasos. No hay problema. Entonces, aquí lo que nos estorba son varias cosas. Para empezar, una función que depende de y', que sí, que esto puede ser, no es que tienes y' más 1, o tienes y' por y' al cuadrado. Ya, pero no quiero que aparezca esa y'. A mí me gustaría tener despejada la y' igual a algo. Claro, pero es que yo aquí tengo la y igual a algo. Hombre, habría un modo muy sencillo de conseguir la y', que sería, si esta expresión es cierta, si yo tengo esta igualdad, yo puedo volver a derivar toda esa igualdad. Entonces, si volvemos a derivar toda la EDO respecto de x, obtenemos... Hombre, pues si tenía aquí una y y derivo respecto de x, esta y se convierte en y'. Mira, eso me gusta más porque de este modo ya tengo algo que era y' igual a lo que sea. Bien, aquí tengo un producto porque la x obviamente depende de x y la y' depende de x. No lo ponemos de forma explícita, es decir, nosotros no escribimos todo el rato f de y' de x para no tener que cargar tanto la notación, pero que la función y depende de la variable x. Y cuando escribimos la prima, lo que estamos indicando es derivada respecto de x. Entonces, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena. Por un lado, como es un producto, sería derivada de la x, mi unito, por la función f de y' sin derivar. Y ahora multiplico por la x y tengo que derivar la f, pero como es una composición, aplicamos la regla de la cadena y nos queda derivada de la función f evaluada donde está dentro la y' y multiplicamos por la derivada de la función que hay dentro, que es y' respecto de x. Pero si derivo la y' otra vez, me quedaría lo que sería la y segunda. Y aquí hacemos lo mismo, no tengo un producto, simplemente aplico la regla de la cadena y me quedaría g' de y' y todo eso lo multiplico por la y'. Bueno, pues ya tengo una expresión en la que por lo menos he conseguido despejar y' igual a algo.
Joder, es que para despejar el prima nos hemos montado aquí un tinglado en el que ahora ya hay derivada segunda. Y uno dice, esto no me termina de gustar, porque nosotros hemos dicho que, aunque estamos trabajando con EDOs, me gusta trabajar con EDOs de orden 1, es decir, la que aparece una derivada primera, no en la que hay derivada segunda. Que nosotros más adelante también vamos a ver cómo se trabaja con derivadas de orden superior. Pero se supone que hasta ahora no hemos hecho cosas. Pues un primer acercamiento, precisamente lo que vamos a hacer más adelante cuando trabajemos con orden de EDO de orden superior, es intentar bajar el grado de esa EDO. Tengo una derivada de segundo orden. Voy a intentar bajarla. ¿Cómo la bajo? Hago un cambio de variable. Entonces, para intentar reducir el grado de la EDO, vamos a hacer un cambio de variable. Como quiero bajar por lo menos 1, a eso que tú tienes y', llámalo como te dé la gana. Por utilizar la misma notación que el libro, lo llamamos P. Es decir, a continuación, realizamos el cambio de variable y' igual a P. Claro, es que se supone que yo en mi ecuación había obtenido y', y eso era igual a la f de y'. Y luego aparecía una x que multiplicaba a la f' de la y' por la derivada y segunda. Y luego sumaba la g' de y' por la y segunda. Pero entonces, si yo realizo este cambio de variable, la y' se convierte en una p. Y ahora la f de y' se convierte en f de p. Y aquí me queda x por la f', pero en p. Y como he derivado la y', esto sería la p'. Aquí añado la g' de p por la p'. Por lo tanto, si nosotros agrupamos términos, ¿qué vamos obteniendo? Me fijo en la variable incógnita p, que ahora es la que depende de x. Pero entonces, cuando yo agrupo, ¿qué multiplica el p'? Pues el p' lo multiplica un x por lo que sea más un g' de p por la p'. Término en p, pues aparece aquí este elemento que sería el p, ¿verdad? Más p, bueno, si lo he puesto ahí, sería más f de p menos p, y todo eso está igualado a 0, ¿de acuerdo? O sea que ahora lo que tengo es una EDO de primer orden. ¿Por qué? Sí, hay una nueva variable, pero aquí son simplemente expresiones que dependen de p. Expresiones que dependen de p, la p' y expresiones que dependen de p. O sea que he conseguido pasar de una EDO de orden 2, en la que intervenían derivadas segundas, a una EDO de orden 1, en la que solo intervienen derivadas de primer orden. Es decir, EDO de primer orden. Ah, dice, bueno, es que ahora yo no sé qué tipo de EDO tengo aquí, ¿verdad? Vamos a intentar ajustar esta EDO a alguna de las EDOs que yo conocía, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Es que a mí no me gusta tenerlo de este modo, esta dependencia. Vamos a intentar hacer algún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque con la P no es tan bonito, porque yo no tengo claro qué tipo de expresiones me pueden quedar aquí. Si aquí tengo que la f de p es p al cuadrado, cuando calculo f', eso también intervienen derivadas p'. Yo no puedo decir, esto es una EDO lineal en p porque aparece p' por algo. No, porque a lo mejor en esta parte de la izquierda vuelven a aparecer expresiones con p' y ya no es una EDO lineal. Pero vamos a modificar la dependencia. En lugar de interpretarlo como que la p depende de x, lo vamos a interpretar como que la x depende de p. La dependencia es la misma, inversa en ese aspecto. Entonces vamos a ver si cambiando esa dependencia soy capaz de llegar
a algo que sí sepa clasificar. Entonces, aquí lo que hacemos es que ahora interpretamos la x como una función x que depende de p. Claro, entonces a mí me gustaría que apareciese la derivada. No voy a poner x', porque normalmente cuando ponemos la prima estamos entendiendo siempre que derivamos respecto de x. Es una convención que tenemos hecha. Entonces, en realidad, cuando yo escribo p', eso significa que estoy expresando o escribiendo derivada de p respecto de x. Y vamos a hacer la mini trampa de decir, bueno, es que esto es lo mismo que escribir 1 entre la derivada de x respecto de p. Con ese de, si pudiésemos jugar con la derivada como un cociente, en verdad cambia la interpretación. Y ahora sí aparece aquí esta derivada que estaría como dividiendo. Claro, pero a mí no me gusta tener la derivada dividiendo. Voy a intentar tenerla multiplicando. Entonces voy a hacer los cambios adecuados aquí para que al final me quede algo que efectivamente esté multiplicando y no aparezca esa derivada de la x respecto a la otra variable dividiendo. ¿Qué tendríamos que hacer simplemente? Es decir, bueno, cuando tenemos esta expresión, nosotros que hemos visto que podemos ajustar este p', sacar el factor común que multiplica este x f' de p más el g', y decimos, vale, ¿cómo queda toda esta expresión? Cuando nosotros desarrollamos, aquí tendríamos, a ver si nos sale bien, la parte que lleva la x. ¿Quién sería? Sería la x por la f'. Entonces, a ver si no me equivoco haciendo yo las cuentas. Aquí tendría el x f' de p más el g' de p. Todo esto sería ahora el diferencial, o bueno, 1 partido el diferencial de x respecto de p, más el f de p menos p igual a 0. Ahora, para tener la derivada de x respecto de p multiplicando, tendríamos que decir esto lo paso hacia la derecha y esto lo paso multiplicando. En ese caso, ¿qué me quedaría? Cuando paso esta expresión, la paso restando, o sea que se convierte en vez de f de p menos p, se convierte en p menos f de p. Paso este diferencial de x respecto de p multiplicando la parte derecha. Entonces, a todo esto lo multiplica ahora un diferencial de x respecto de p. Y por último, esta parte que estaba sumando la pasaría, o bueno, si lo dejo a la igualdad, lo dejo al otro lado de la igualdad y me quedaría simplemente como igual a x f' de p más el g' de p. Es cierto que normalmente aquí las lineales depende de la expresión que tengamos. Hay veces que tenemos la derivada igual a la expresión o que juntamos en la parte izquierda la derivada con la y y a la parte derecha el término independiente, para gusto los colores. Si decimos, vale, es que ya no me acuerdo cómo decimos nosotros, pero normalmente yo suelo poner la derivada de la función a la izquierda y a la derecha el término independiente. Es decir, que pondríamos, ¿cuál es el que juega el papel de derivada? Este diferencial de x respecto de p. Tengo aquí algo que multiplica a la derivada de x respecto de p, menos la x por algo en lo que interviene la f' de p, igual a la g' de p. Y ahora, a mí me da igual que aquí puedan aparecer p' o p segundas porque la variable dependiente es que la x depende de la p. Por lo tanto, lo que tengo es una expresión en la que interviene la derivada, que sería como la x' por así decirlo, y algo que está multiplicado por una cierta función que solo depende de la variable independiente p. Y aquí tengo la x por una función en lo que solo intervienen cosas de p o de p', eso me da igual, pero no aparecen nuevas x, nuevas x'. Entonces, como aparece la derivada y la función incógnita x, aquí lo que tengo es una EDO
lineal, pero en x igual a x que dependa de p. Que dices, es que a mí esto me parece demasiado raro. No lo veo nada claro. Tú dices, mira, truco. Truco significa, ahora nos vamos a una hoja en sucio y nos hacemos un cambio. Decimos, cambia la x por una p y la x por una y. Diría, mira, esto de aquí lo voy a escribir yo como x menos f de x. La x va a ser una y, la p es una x, entonces esto sería y' menos y por f' de x igual a g' de x. Lo resuelvo y cuando termine de resolver la solución vuelvo a cambiar la y por la x y la x por la p. Si nos cuesta ver las cosas claras y no, es que yo estoy muy acostumbrado a tener que hacerlo con la y con la x. A mí esto de que ahora la x sea la que juega el papel de y y la p sea la que juega el papel de x, a mí me lía y me voy a terminar confundiendo. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues tú ensucias, te haces las cuentas con las letras o las variables a las que estamos acostumbrados y luego cuando lo resolvemos volvemos hacia atrás. ¿De acuerdo? Lo importante es que una vez que tenemos esto, tengo una EDO lineal, ¿verdad? Y las EDO lineales sí que sabemos resolverlas. Tenemos que hacer simplemente un cambio de variable. Ahora bien, no siempre es una EDO lineal, ¿verdad? Porque ocurre como con la ecuación de segundo grado. Necesito de verdad que haya término en y'. Porque es una EDO lineal si de verdad tengo aquí la derivada. Si p menos f de p fuese 0, desaparece esto y aquí simplemente puedo despejar la x fácilmente, ¿verdad? Es que no es que sea una... deja de ser una EDO, es simplemente una ecuación. Pero no es una ecuación diferencial ordinaria porque no aparecen derivadas de la variable x. Entonces, para que sea una EDO lineal tiene que ser p menos f de p distinto de 0. Para que de verdad la pueda meter dentro de la categoría de EDO. Entonces la pregunta es, ¿cómo la resuelvo? Pues mira, no sé qué me saldrá, ¿verdad? Pero sí sabemos que yo hago dos opciones, método del factor integrante o método de variación de las constantes, y al final me va a quedar una solución, ¿verdad? En la que aparecen integrales, en la que a lo mejor me sale no, pero después de resolver la EDO lineal, ¿qué nos queda? Obtenemos algo de la forma, mira, yo sé que llego a una solución que es la x vale lo que sea. Algo que va a depender de quién, de la variable p, y como estoy calculando integrales indefinidas, en algún momento aparece una constante por ahí. Pues también va a depender de una cierta constante c, ¿verdad? Con c, una constante. Ahora bien, ¿eso qué significa? Que si yo me acuerdo, yo quiero obtener no la x, sino que quiero obtener la y. Normalmente yo no consigo tener una expresión en la que tengo y igual a algo, pero justo en este tipo de EDO, en la EDO Lagrange, yo he empezado ¿con quién? Con y igual a algo. Pues que resulta que si en este cambio de variable tú cambias la y' por la p, tengo un problema porque me quedan muchas cosas. Me queda la y, me queda la x y me queda la p. Pero justamente acabo de obtener aquí al final quién es la x. O sea que si yo vuelvo ahora a mi EDO inicial, la y que era igual a x por f de y' más g de y', digo, espérate, la x ya no es una x, la x que acabo de obtener que es una cierta función, la que me salga al resolver esa EDO lineal, f de p, y depende de la constante c. Y tú estás multiplicando por una cierta función f' de y', pero la y' para mí no es y', la y' la he cambiado por una cierta p. Y aparece más una cierta función g que depende de y', pero y' ya no es y', sino que lo he llamado p. Entonces, si nos fijamos, tenemos aquí un sistema de dos ecuaciones en las que la x y la y dependen de p y de una constante c. Lo tengo resuelto, pero no de forma explícita, sino que he llegado a un sistema que me permitiría resolver
cuánto vale la x y la y en función de esas variables o de esos cambios que he realizado p y c. Pues como tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que dependen de dos nuevas incógnitas p y c que podemos llamar parámetros, por ejemplo, porque no sabemos cuánto vale, pues estas ecuaciones reciben un nombre y reciben el nombre de la forma paramétrica. Ahora bien, esto era uno de los casos, ¿verdad? Era el caso en el que la p menos la f de p era distinto de cero, ni el que de verdad tenía una edo lineal. Ahora vamos al otro caso. ¿Qué pasa si esto no es una edo lineal? ¿Qué pasa si no aparece esta derivada de x respecto de p? Entonces mi edo se convierte en una cosa mucho más sencilla. Es decir, supongamos por otro lado que estamos en el caso p menos f de p igual a 0. Es decir, tenemos un cierto valor p sub 0, un cierto parámetro que hace que justo esa igualdad se hace 0. Que p sub 0 menos f de p sub 0 vale 0. Claro, entonces ¿cuál es la ecuación que me ha quedado? De ese cambio final, lo que yo he obtenido es que el ¿cómo estaba? Menos x por el f' de p sub 0 es igual al g' de p sub 0. Luego, cuando yo vuelvo a mi cambio inicial, ¿qué obtenemos? ¿Quién sería la y? Pues resulta que la y es simplemente el valor p sub 0 por la x más lo que vale la g en el punto con ese valor p sub 0. Claro que en ese caso es muy sencillo sacar precisamente los valores de la y de nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Pues entonces esto es una solución de la EDO de Lagrange. Ahora, si nos acordamos, nosotros hemos visto también cómo calcular en general una solución de la EDO, ¿verdad? Esa solución de la EDO era coger esa solución de la EDO lineal que yo he construido, f de pc, multiplicarla por esa función f de p y sumarle esa función g de p. Y depende de los parámetros p y c que nosotros hallemos. Para el caso en el que la EDO no sea lineal, en el que p menos f de p es 0, aquí cambio por un cierto p sub 0, ¿verdad? Ahora, a lo mejor esta solución se obtiene justamente para una elección adecuada de los parámetros p y c, o a lo mejor no. Y a lo mejor esto me proporciona una nueva solución de mi EDO de Lagrange para ese caso. Entonces, hay simplemente una opción. Y es que si esta solución no es una de las que ya habías obtenido para el caso lineal, le ponemos nombre concreto. Es decir, si la solución anterior no se obtiene para un valor concreto de esa constante c que me falta, porque la p la tengo, la p es este valor p sub 0 que hace que p sub 0 menos f de p sub 0 es 0. Para un valor concreto de c en la forma paramétrica, diremos, o la llamamos, que es una solución singular.
Que básicamente estamos diciendo, en el caso anterior, esta parte morada es lo que llamamos la solución en forma paramétrica de miedo, para el caso en el que se trata efectivamente de una EDO lineal. Es posible que haya más soluciones de miedo de Lagrange en el caso en el que no sea una EDO lineal. Si me salen más soluciones aparte de todas las que ya he obtenido, a esas nuevas soluciones les pongo el nombre de, oye, son soluciones singulares y tienen este aspecto. Que no, que resulta que, no, mira, es que yo consigo una solución, resulta que mi ecuación no es lineal para P sub 0 igual a 2. Pues cuando pongo 2 menos f de 2 sale 0 y la solución sería igual a 2x más g de 2 y resulta que eso es venirte aquí y cambiar la c por 14. Ah, pues que ya era una solución que ya tenía. Vale, pues entonces no es una solución nueva, no la llamo singular, sino que dice, ya la habías calculado antes, lo que pasa es que a lo mejor no te habías dado cuenta. Bueno, pues todas esas nuevas soluciones que aparecen de verdad, en el caso no lineal, lo llamo solución singular de la EDO. Y de este modo consigues resolver completamente tu EDO de Lagrange. Puedes tener soluciones de la parte lineal y puedes tener soluciones de lo que llamamos la parte singular. ¿De acuerdo? Pablo, una duda. No Dime. acabo de entender por qué en el P sub 0 pueden salir diferentes soluciones que en el caso, digamos, general, de una forma paramétrica, cuando estoy viendo que es un caso concreto, ¿no? No sé. Pero porque yo estoy haciendo un proceso de resolución para obtener la solución de la EDO lineal. Y ahí estoy haciendo un cambio de variable que cuando a lo mejor vale 0 y yo tomo luego factor integrando, estoy haciendo elevado a algo. Entonces, Ya, claro, vale. cuando hago elevado a algo, a lo mejor deja de convertirse en 0. Si fuese 0, a lo mejor se convierte en elevado a 0, que es 1. Pero como luego sumas una constante, a lo mejor esa constante justo se compensa. Entonces, depende del aspecto que tengan las funciones f y g. ¿Que está Vale. pensada para que salga una solución? Genial, pero yo siempre tengo que comprobar cuando hago un proceso, digo, hago este proceso si pasa esto. Y si no pasa, depende. Es como cuando en álgebra lineal decimos, no, es que tengo una matriz con parámetros y escalono, y si es distinto de cero me sale un pivote, pero a lo mejor, si es cero, no es ese pivote en esa columna, pero esta es la siguiente. O a lo mejor ya no hay ningún pivote en ninguna columna, y dice, es que depende. Aquí ocurre lo mismo. Oye, que puede pasar que por la expresión de la f y de la g resulta que no me salgan cosas nuevas porque se compensa la f con la g. Podría ocurrir. Pero también puede darse el caso de que yo te dé una función f y g que no consiga que se compensan esas constantes cuando vale 0 con la resolución de la parte lineal y sí que me salgan nuevas ecuaciones. Entonces tengo que añadir esas nuevas ecuaciones. ¿De acuerdo? Eso Vale, ocurre vale. mucho con EDOs cuando tú dices, no, es que yo tengo a lo mejor la i por la i' igual a la i. Y a ti tendrá ganas de decir, pues yo tacho la i. Claro, y si tachas la i, ¿qué te queda? I' igual a 1, ¿verdad? Y tú dices, ah, pues me queda i' igual a 1. Esto es fácil resolver. Porque la i es simplemente x más una constante, ¿verdad? Ahora, depende. Porque si esta constante c es distinto de 0, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las soluciones de miedo? ¿Son todas las soluciones? No, porque precisamente para i igual a 0, ¿qué ocurre? Que 0 por 0' es lo mismo que 0, ¿verdad? Y sin embargo, tú puedes conseguir para algún valor de la constante c o de x la solución i igual a constantemente 0. No, ¿verdad? Tú no puedes decir yo hago la c, la c igual a menos x, porque la c es una constante. Entonces esta es una nueva solución que no eres capaz de construir o de conseguir a partir de darle un valor a la c. Si por lo que sea, en otro tipo de ecuación, en vez de una suma, tengo un por, tú dices, no, es que justo si elijo la c como 0, 0 por x sí me da la solución esta. Entonces esta no es una solución nueva, sino que es una solución que sostiene dándole un valor concreto a la c. Pero en este caso de la suma, no vale decir, no, yo tacho porque tú puedes tachar cuando. Cuando la i es distinta de 0. ¿Y si la i fuese 0? Entonces tengo que ver qué pasa en ese caso si obtengo nuevas soluciones. A eso es lo que está haciendo referencia en la EDO de Lagrange cuando decimos, bueno, si tengo una EDO lineal, me salen esta familia de soluciones. A lo mejor no son las únicas. A lo mejor por la expresión que tengo
me salen más o no. Simplemente que a esas nuevas soluciones que me puedan salir, que no es que digan, me toca aprender este proceso de memoria, no, es simplemente que sustituyes y ves qué tipo de ecuación te queda cuando el P sub 0 vale f de P sub 0. Por ejemplo, para que veas, aunque tenemos aquí toda esta parte teórica, las cosas realmente luego son mucho más sencillas, en el sentido de, yo no quiero que te aprendas toda esta teoría y hagas todo este desarrollo y digas, al final me he aprendido todo esto de memoria y tengo una de Lagrange y pongo la solución y ya está. No, lo que queremos es que pensemos y hagamos el proceso de forma natural. Que esto realmente lo hemos introducido como el de Lagrange, pero podríamos llamarlo sentido común a la hora de resolver las EDO, simplemente. ¿Por qué? Imagínate que yo tengo una EDO, vamos a poner aquí resolver la EDO, que sea i igual a x por y' más 1 menos 2 veces el y' al cuadrado. Dice, resulta que tengo una EDO en la que aparece la i, no la y' igual a algo, sino la i. Vale, vamos bien para decir, de todas las EDOs que hemos visto, parece que no podría ser ninguno de los anteriores porque no tengo y' igual a algo. Oye, que a lo mejor está rebuscado y está escondido, ¿no? Pero uno dice, hombre, si de entrada yo me he estudiado en teoría unas ciertas categorías de EDO y a partir de un cierto punto hay EDOs en las que me las expresan como y igual a algo y no con mi prima, primero voy a irme a ver si se trata de un tipo de ese EDO. Veo que tengo x por algo en lo que solo aparece dependencia de y'. No, es que aquí hay un más uno. No, vamos a ver, las constantes no cuentan como variables. Entonces esto es una cierta función f que depende de y'. Y aquí tengo, bueno, realmente sería, puedo introducir también el 2. Sería toda esta parte, incluida el menos, sería la función g de y'. Porque en la expresión hemos dicho que era x por f de y' más g de y'. Realmente lo que estamos diciendo aquí es que la función f de t es simplemente la función t más 1 y que la función g de t es la función menos 2t cuadrado. Que precisamente las expresiones que tenemos cuando cambiamos las t por y', y' más 1, o cuando cambiamos las t por y', que sería menos 2y' cuadrado. ¿Vale? Entonces decimos, bueno, tengo identificado que es algo de la forma y igual a x por f de y' más g de y'. Digo, bueno, pues se trata de una EDO de Lagrange. Y ahora decimos, pues ya sé entonces que la solución es x igual a algo y igual a algo. No, vamos a hacer el proceso. ¿El proceso cuál es? Vamos a intentar quitarme esa dependencia de la y'. Entonces, sabemos que debemos derivar respecto de x, hacer el cambio y' igual a b y intercambiar la dependencia entre x y p. ¿Que lo queremos hacer de golpe porque hemos trabajado muchísimo y lo veo súper claro? Bien, que no, vamos pasito a pasito, no pasa nada. Tú dices, no, mira, es que yo no estoy seguro. Primero voy a cambiar, me da exactamente igual. Que primero quieres cambiar la letra y luego derivar sabiendo que deriva respecto de x, o primero deriva y luego hace el cambio, para gusto los colores. Tú puedes decir, si yo derivo, aquí me queda la derivada de la y sería y', y entonces la y' se convierte en una p. Derivo esto como un producto. Me queda la derivada de la x, que es 1, por la y' más 1, pero lo cambio por, y aquí me queda p más 1. Y ahora sumo la x por, vendría la derivada de esta expresión, que como tengo y', pues sería y segunda más 1, o sea que aquí me queda un p' más la derivada de 1, que sería 0, o sea que simplemente el p'.
¿De acuerdo? Y ahora me vengo a este menos 2y' al cuadrado. ¿Qué quiere menos 2y'? Si haces el cambio sería p al cuadrado. Y cuando derivo p, como derivo respecto de x y p depende de x, me quedaría menos 4 veces p por p'. Te puedes hacer un mix de... A mí me resulta más sencillo hacerlo de este modo, ¿vale? Y ahora lo que queremos hacer es decir, mira, es que esta expresión de aquí, esto es mi función x menos 4p, y aquí tengo el derivada de p respecto de x. Yo lo quiero intercambiar. Vale, pues lo voy a intercambiar diciendo, hombre, veo que puedo aquí simplificar esta p con esta p, entonces este 1 pasa restando y me queda el x menos 4p igual a, si tengo aquí un menos 1, se convierte, pasa con menos, y en lugar de tener derivada de p respecto de x, tengo derivada de x respecto de p. Que digo, mira, ya lo voy a terminar de ajustar y voy a poner esto como lo paso a la izquierda, aquí me queda la derivada de x respecto de p, aparece más el x, y luego lo tendría igualado a, me paso el menos 4p como 4p, ¿vale? Pues efectivamente ahora hemos llegado a nuestro EDO lineal, ¿verdad? Y una vez que tengo mi EDO lineal, la resuelvo. ¿Cómo la resuelvo? Como más coraje nos dé. Te dejo elegir, ¿qué hacemos? ¿Factor integrante o variación de las constantes? ¿Cuál te gusta más o cuál te gusta menos? Uf, me pillas ahí ahora. Hoy me pillas. El que más coraje te dé. Me factor integrante hay que descubrir cuál es, ¿no? Hay que calcular ese factor integrante, exactamente. Pues ese mismo. Venga, entonces, vamos a resolver ese EDO con factor integrante. Es decir, resolvemos la EDO lineal de la forma derivada de x respecto de p más x igual a 4p usando factor integrante. Que no se nos olvide que, en general, la EDO que nosotros debemos considerar sería como decir, yo tengo aquí mi derivada de x respecto de p, tengo una función a que depende de la variable independiente que es la p, ¿verdad? Por la x, y tengo un término independiente b que depende de la independiente p. Que antes esto era y' más algo de x por la y igual a b de x. Ahora hemos cambiado la dependencia. Y el factor integrante lo que consiste es en decir, multiplica por e elevado a una primitiva de esta parte que tienes aquí. Eso es lo que me interesa. Entonces, decimos, bueno, calculamos el factor integrante que nos hace falta. ¿Quién va a ser? Decimos que va a ser e elevado a una primitiva de lo que está multiplicando a la x. Es que a la x, ¿quién la multiplica aquí como función de p? Un 1 simplemente. Ojo, porque digo que es función de p, es decir, es la integral de 1 diferencial de p. Es con las cosas con las que tenemos que tener cuidado ahora, porque hemos cambiado la dependencia. Entonces, como es una primitiva cualquiera, no tengo que calcular todas las primitivas con una constante, sino con encontrar una me vale. Por ejemplo, la más sencilla es decir, pues la integral de 1 respecto de p es simplemente p. No, es que es una integral indefinida y entonces p más constante. Sí, pero solamente me hace falta un factor. El que más coraje te dé. ¿Que tú quieres coger p más 18? Coge p más 18, no pasa nada. También nos va a salir. Pero elegimos 1. Eso te iba a preguntar. ¿En algún caso podría convenir coger E más 18? No se me ocurre ninguno, pero... Yo te diría que no, que da igual, que como constante cojo mejor la constante 0, pero... porque tú ahora vas a multiplicar, y cuando multiplico sumo esa constante, voy a derivar la constante, y la derivada de la constante va a ser 0, o sea que da exactamente igual, la constante no juega un papel determinante, no pasa nada. Vale. Salvo que por lo que sea, imagínate que yo tuviese en mi ecuación que en lugar de tener un 4p,
tengo un 4p por e elevado a menos 18. Que me lo han multiplicado por una constante, ¿verdad? Entonces a mí no me gusta tener ese e elevado a menos 18 por ahí. Pues a lo mejor digo, pues voy a coger e elevado a p más 18, porque como todo lo voy a multiplicar por e elevado a p más 18, el e elevado a 18 con esa constante e elevado a menos 18 que me han puesto por ahí fea, la quito. Ya, bueno, pero normalmente me van a poner constantes como 4, 2, 3, que a lo mejor por lo que sea hay un elevado a algo. Dice, ¿me interesa quitarlo? Bueno, es que si lo quitas ahora te va a salir luego. Entonces, lo que arreglas primero, luego tú lo desarreglas, o lo que ahora mismo tiene feo, luego se te va a quedar bien. O sea que no vas a poder evitar ese factor en algún momento. Vale. Una vez que tenemos esto, ¿qué tenemos que hacer? Ahora se llama factor porque voy a multiplicar toda la ecuación por ese elemento. Integrante, porque lo calculo haciendo una integral. Entonces ahora multiplicamos toda la EDO por dicho factor integrante. En algunos sitios también lo llaman factor de integración, depende. Lo que yo tengo aquí sería la derivada de x. A mí me gusta más factor integrante porque guardamos el nombre de factor de integración para las E2 exactas, para no liarnos una cosa con la otra, pero a gusto los colores. Yo tengo esta ecuación igual a 4p. Entonces, todo esto lo voy a multiplicar por el elevado a p, es decir, voy a tener e elevado a p que multiplica a la derivada de x respecto de p más el elevado a p por la x igual a ese 4p por elevado a p. Parece que es más complicado lo que tenemos ahora, pero es que esta parte de aquí, si nos fijamos ahora, es simplemente coger el elevado a p por la x. No voy a poner una prima, sino que voy a poner aquí derivada de esta expresión respecto de p. Porque si derivo la x respecto de p, me queda derivada de x respecto de p por el elevado a p sin derivar. Y cuando derivo el elevado a p respecto de p, como es una exponencial, me queda elevado a p por la x sin derivar. O sea que de verdad tengo aquí la derivada de esta expresión. Pero es que entonces yo puedo integrar todo esto y decir, paso aquí y me queda la derivada del elevado a p x igual al 4p elevado a p de p. Calculamos entonces la integral y nos quedaría integral de lo que sería el diferencial del elevado a p x igual a la integral del 4p elevado a p diferencial de p. En esta parte tengo el operador integral con el operador diferencial y me queda simplemente lo de dentro elevado a p por x. Ya tengo que calcular esta integral de aquí. No pasa nada, la hacemos por partes. Es decir, nos falta calcular esa integral por partes. Bueno, pues hemos obtenido e elevado a p por x igual a la integral del 4p elevado a p diferencial de p. Que a lo mejor yo estoy acostumbrado a utilizar por partes la u y la v. No confundirla con que esto sea el cambio que hacemos con la homogénea, que solemos llamar u a la función x por y. Bueno, pues tendría aquí que la u va a ser el 4p, el diferencial de u va a ser entonces simplemente un 4 diferencial, ojo, de p. Ahora nos queda el diferencial de v, es el elevado a p diferencial de p. Entonces cuando integra la v me queda que es simplemente también elevado a p. La función sería u por v, me queda 4p elevado a p menos la integral del v diferencial de u, que sería un 4 elevado a p diferencial de p. Esta última integral ya es inmediata y me queda el 4p elevado a p menos el 4 elevado a p. Y una vez que ya termina de calcular estas integrales, ya añado mi constante c. Entonces, fíjate que como aquí mi factor integrante ha sido elevado a p, para despejar la x, ¿qué hago yo? Escribo la x como una función x que depende de quién, depende de p, como
paso el elevado a p dividiendo y aquí me queda un 4p, aquí me queda menos un 4 y aquí me queda más la constante c multiplicada por e elevado a p. Bueno, a menos p porque está dividiendo, ¿de acuerdo? Esta expresión de aquí es lo que habíamos llamado en la parte teórica esa función f mayúscula que dependía de la función o la incógnita p y de esa constante c, ¿de acuerdo? O sea que ya tengo la primera parte. Ahora decimos, vale, tengo esta primera parte, ¿verdad? Me falta sacar la segunda de la paramétrica. Por lo tanto, ¿quién sería esa solución paramétrica de mi Edo de Lagrange? Sería escribir x como 4p menos 4 más c por el elevado a menos p y luego hacer y igual, es que la y era 4 por la f, pero si nos vamos al ejemplo, aquí tenía, ¿dónde estaba? Aquí tenía que la f de y' era p más 1. O sea que la x la multiplico por p más 1. Por lo tanto, mi y sería la x, que es toda esta expresión, es decir, 4p menos 4 más c por elevado a menos p, todo eso que multiplica a p más 1. Y luego aparecía la g, que la g era menos 2 veces el y'. O sea que sería simplemente menos 2 veces el p al cuadrado. Pues aquí tengo la expresión. Que quiero simplificar porque puedo decir, no, es que puedes multiplicar el 4p por el p y restarle el 2p cuadrado y te queda 2p cuadrado. Pues sí, puedo simplificar términos, ningún problema. Esto de aquí sería la forma paramétrica. Que uno puede decir, bueno, es que yo cuando estudio Edo, a mí no me gusta dejarlo así tan raro. A mí me gusta tener y igual a algo. Bueno, tengo y igual a algo, sí se puede. Porque obviamente para sacar ese y igual a algo, ¿yo qué tendría que hacer aquí? Tendría que venirme realmente a esta última parte, ¿verdad? Y ver qué expresión me queda aquí. Es que realmente todo esto de aquí, ¿quién sería? Sería hacer y igual a este 4p menos 4 más elevado a p. Hemos dicho que es la x. Pero esta p, ¿quién es en realidad? La y'. O sea que en realidad aquí tendrías un 4y' menos 4 más c por elevado a menos y'. Todo eso que multiplica al y' más 1 menos 2y', todo eso al cuadrado. Dice, bueno, a lo mejor esto no es tan sencillo de resolver. A lo mejor lo puedo intentar resolver como un sistema de ecuaciones en el que tengo esta parte de aquí arriba y... Pero este sistema de ecuaciones no es un sistema sencillito. Ni es lineal, aparecen exponenciales y aparecen polinomios, o sea que no está tan claro que yo pueda resolver esto. De hecho, 101%, como en una ecuación tengas polinomios y exponenciales, olvídate de ser capaz de resolver eso de forma explícita. Por eso, el tipo de soluciones que solemos dar son estas soluciones en forma paramétrica. Es que no te sé decir exactamente la y igual a una función que depende de x. Bueno, vale, a ver, ¿yo qué le hago? Es que son ecuaciones complicadas, pero sí te sé darte la solución como un sistema de parámetros, donde te doy tanto la x y en función de lo que valga la x soy capaz de decirte el valor de la y. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú me dices, es que en el punto 17 quiero saber cuánto vale la y. Vale, pues entonces yo digo, la x vale 17. De ahí voy a sacar cuánto tendría que valer esa dependencia de p y c. Ah, pues para y igual a 17 a lo mejor la p vale c más 14. Pues ahora sustituyo eso en la y y te saco el valor de y. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos decir. Que si yo conozco el valor de x que tú quieres calcular, soy capaz de encontrar la relación entre esos parámetros p y c, me voy a la ecuación con y y soy capaz de darte el valor de la y. Pero de forma directa, en cualquier caso, dar una solución explícita, a lo mejor no somos capaces. Ahora bien, esto es la resolución de esa parte lineal, ¿verdad? Nos faltaría comprobar si a lo mejor me salen soluciones singulares de miedo de Lagrange. Entonces, para ver si existen soluciones
singulares de miedo de Lagrange tendríamos que ver si en algún momento no se tiene una Edo lineal, ¿verdad? Nosotros que hemos dicho que cuando estaba estudiando esto y he llegado a la Edo lineal era esta de aquí, era el diferencial de x, diferencial de p, más la x igual a 4p. Y precisamente este huequecito, que en este caso es un huequecito porque no hay nadie, ¿verdad? Pero lo que está aquí delante, multiplicando al diferencial de x respecto de p, es lo que nosotros hemos visto que era la parte de p menos f de p. Es que en este caso esta parte, ¿cuánto vale? Vale siempre 1 para todo p, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún valor de p que haga que esta expresión, que siempre es un 1, sea 0? Nunca. O sea que en este caso siempre tengo una Edo lineal. Entonces aquí sabemos que, como esto es siempre distinto de 0, no obtenemos nuevas soluciones, que es lo que he llamado. Y luego habría que ver si son singulares o no, ¿verdad? Porque a lo mejor esas nuevas soluciones resulta que ya estaban, pero no me había dado cuenta. Pero aquí seguro que no hay opción de que salgan soluciones singulares de la Edo de Lagrange. Entonces, todas las soluciones son las que se obtendrían al resolver ese sistema en forma paramétrica para los parámetros P y C para nuestras soluciones X y Y. Que por lo que sea, cuando yo calculo mi Edo de Lagrange y hago esos cambios, aquí por ejemplo me queda P-5. Ah, pues mira, aquí me ha quedado P-5 y esto es una Edo lineal si la P no vale 5, porque si la P vale 5, la Edo no es una Edo lineal, es simplemente X igual a 4P. Y si yo quiero calcular la X, pues ya lo tengo, X vale 4P, no tengo nada que hacer. Pero es que en ese caso, como la P vale 5, pues será X vale 4 por 5, 20. Pues ya está, pues tengo la solución constante X igual a 20. Y una vez que tengo esa solución constante, me voy a la Y y sustituyo. Y me vendría aquí y diría, no, es que para el X igual a 20, te vienes aquí y te queda X igual a 20y' más 20 menos 2 por y' al cuadrado. Pues a resolver esa Edo, a ver qué nos queda la Y. Ese es el proceso que estamos haciendo aquí en realidad. Que me sale por el motivo que sea, cuando llegas aquí y dices, no, mira, es que me ha salido una ecuación que es y igual a 4p menos 4 más c por elevado a más 5 por elevado a menos p por p más 1 menos 2p cuadrado. Y tú dices, anda, es que me estoy dando cuenta de que es la misma solución que había cogido aquí, pero para el parámetro c igual a 5. Ah, pues entonces esa solución no es una solución singular porque se obtiene haciendo la constante c igual a 5 aquí. No, imagínate que por el motivo que sea te ha quedado igual a coseno de 5p. Tú dices, no hay ningún valor de c que yo se me pueda ocurrir constante que me permita pasar de esto a que la solución sea igual a coseno de 5p. Por lo tanto, esa nueva solución que he obtenido la llamo solución singular de mi Edo de Lagrange. Esa es la diferencia. En este ejercicio es que como no me salen nuevas soluciones, porque siempre es una Edo lineal, no me tengo que plantear si son singulares o no, sino que todo lo que hay como solución es lo que ya había obtenido antes en el sistema. ¿Vale?